para muchos visitantes. Con organización a la escuela. Fueron juguetes. Pasos lentos. La realidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió en 2017 que los partidos políticos deberán postular solamente a candidatas y candidatos indígenas en los distritos en donde existe una concentración indígena mayor al 60% de la totalidad, garantizando además que en el registro respectivo se postulen por lo menos a 6 mujeres dentro de estos distritos. A pesar de las distintas reformas constitucionales y jurídicas en nuestro país, las mujeres indígenas siguen sin ser tratadas como sujetas de derecho, sino simplemente como beneficiarias de proyectos gubernamentales o de asistencia social. Además de que no se han generado mecanismos claros que fortalezcan su derecho a participar. Hoy, en Intersecciones, charlaremos con 2 especialistas en el tema de participación política de las mujeres indígenas. Así que, quédese con nosotros porque desentramaremos si la participación de la mujer indígena en la vida pública de nuestro país es una realidad o una vil simulación. Yo soy Alex Hernández y esto es Intersecciones, el lugar en donde en algún momento todo el mundo se encuentra. Comenzamos. Sean bienvenidos a Intersecciones. Hoy el tema muy interesante, la participación política de la mujer indígena, y para eso tengo a 2 grandes invitadas que es un honor para mí presentarlas. Por un lado a Retabel, que es licenciada en Derecho y Ciencias Sociales, además de especialista en políticas públicas con perspectiva de género y violencia de género en contra de las mujeres. Así es. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Todo muy bien, muy contenta con la invitación, un gusto estar contigo platicando en este tiempo que vamos a tener de hablar de este importantísimo tema y sobre todo pues estar también con la queridísima diputada Elisa. Y al parecer ya eran compañeras anteriormente de varios proyectos, porque también tengo a la diputada Elisa Cepeda, que es legisladora local, además fue la primera presidenta municipal de su comunidad, el Xochitlán de Flores Magón, y trae una fuerte agenda con respecto a la participación política de las mujeres indígenas. Muchísimas gracias. Gracias, sí, igualmente comparto este espacio con mucho gusto y además muy agradecida a la vida porque de estos espacios es que necesitamos para poder seguir comentando sobre los avances tan importantes que se tienen en este tema de la participación de las mujeres indígenas en el ámbito político. Muchas gracias, Elisa. Y voy a empezar la conversación preguntándoles ¿cómo está el país entero con respecto a la participación de la mujer indígena? ¿Cuál es el momento en el que nos encontramos? A pesar de que se viene generando grandes avances, el hecho de que la diputada promueva una escuela de formación política, por ejemplo, pero ¿cuál es el estado en el que nos encontramos hoy en el país? Rita, Elisa. Gracias. Pues me parece que se está comenzando apenas a visibilizar este trabajo. Sin duda alguna ha habido mujeres bien importantes en nuestro país que han hecho un gran trabajo, otras tantas que se quedaron en el camino de querer participar y no se les permitió. Hay historias terribles antes del 2014 que se reconociera o que se empezara a identificar la violencia política como tal con su nombre, y hubo muchos intentos de mujeres que fueron incluso electas y luego ya no llegaron, ¿no? Entonces hay todavía un largo camino, hay una deuda pendiente de por sí con las mujeres, pero con las mujeres indígenas todavía otro tanto más, ¿no? Todavía desafortunadamente en nuestra sociedad existen prejuicios y discriminación, ¿no? A ver a personas indígenas participando en la política, nuevamente vuelve a hacer referencia como si no estuvieran preparadas, como si solo supieran de cosas del monte, ¿no? Y necesitamos quitarnos esas ideas y permitir un espacio plural y abierto para las mujeres. Justamente ahorita vamos a aterrizar en el tema de los roles de género que especialmente en las comunidades indígenas encontramos. Pero Elisa, ¿cómo hace la política este consenso entre los sistemas normativos internos y el derecho de las ciudadanas para participar en la vida pública?
Es bastante complejo. No perdamos de vista que los grupos étnicos también son parte de estos grandes grupos sociales que podemos encontrar y encontramos aciertos y encontramos también desaciertos, ¿no? Y una de las cuestiones negativas que tenemos en estos sistemas normativos internos es precisamente el tan arraigado concepto de los roles, o más bien la práctica de estos roles tan permeado en las prácticas públicas, ¿no? de nuestras comunidades indígenas. Ha sido uno de los grandes retos el poder ir sensibilizando, ir informando de que realmente la participación de las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres y formar parte de la comunidad, nos corresponde en un 50%. Grandes avances legislativos hemos tenido desde 2014 a la fecha, que han permitido también que cada vez haya más mujeres a lo largo y ancho del país, y especialmente notamos mayormente la participación de las mujeres indígenas. Y digo mayormente porque hemos avanzado en números, aunque estadísticamente somos todavía pocas mujeres indígenas que estamos en estos espacios, ya empezamos a ver. Y vemos precisamente también el trabajo tan valioso que las mujeres que han estado llegando en política y mujeres indígenas que están llegando, están aportando también para los marcos legales que permiten un tránsito más ligero para las mujeres que deciden ejercer la política desde este ámbito público. Creo que sí hay de pronto una confronta entre los sistemas normativos y las prácticas que tenemos aquí en las ciudades, en los partidos políticos. Están todavía mucho los estereotipos, están muy fuertes los roles también, entonces necesitamos todavía mucho trabajo ahí para fortalecer a las mujeres y garantizar que el ejercicio de sus funciones sea pues lo más pleno posible. Diputada, regresando, es claro que sobre todo usted, que abandera el tema de la participación política de la mujer indígena con su escuela de formación política, es claro que a usted le interesa, ¿no? Pero el Estado en general, sin irme a la generalidad, el Estado en general, ¿en realidad está preocupado por esto o hay una simulación? Porque podremos hablar de una simulación, ¿no? Podremos hablar de que el Estado nada más garantiza el hecho de la participación de la mujer y de la mujer indígena, sobre todo, por una simple fachada. Sí. Pero sí hay, desde el gobierno federal, desde el gobierno estatal, hay herramientas que están gestionándose para que la mujer indígena pueda participar en la vida pública. Creo que hay una legislatura que puede amparar el derecho, sin embargo ha sido una conquista de mujeres para garantizar el derecho a la participación de las mujeres en el ámbito público. Ahí sí no me queda duda, ha sido trabajo de muchos años de otras mujeres que han estado abriendo brecha y que quienes vamos llegando tenemos esa responsabilidad de seguir construyendo, porque falta esta sensibilización, ¿no? Falta este tema que las instituciones, los servidores públicos realmente le den el peso y el valor, la importancia que amerita impulsar y tener a mujeres tomando decisiones. El espacio público es un espacio en donde se toman las decisiones que repercuten en la vida de todas y de todos. Entonces no podemos pensar, a nosotras que nos toca estar justo en esta lucha, ni siquiera podemos imaginar que solamente un sector de la población esté decidiendo por todas y por todos. Entonces hace falta lograr esta paridad para que la toma de decisiones sea en igualdad de condiciones, ¿no? Y entonces nos lleve a una igualdad sustantiva que garantice en todos los aspectos los derechos humanos de las personas. Claro, de acuerdo. Rita, y quiero citar textualmente uno de tus textos en donde mencionas: no se trata de colocarlas en puntos de elección popular porque así lo dice la ley, sino de cuando alguien quiera hacerlo tenga la misma oportunidad que hasta ahora han tenido los hombres. Así es. Desde el punto académico, ¿tú ves que el Estado ha tenido avances para generar una participación política en la mujer indígena? O sea, ¿ha habido avances
tangible o solamente podríamos hablar de una simulación? Creo que los avances ha impulsado la agenda y ha motivado los avances las mismas personas de pueblos y comunidades indígenas. O sea, el Estado desafortunadamente tampoco ha sido algo que haya dado, que haya dicho, pues ya miren, aquí está un derecho y aquí es, y el derecho a la consulta, por ejemplo, que es uno de los más importantes, creo yo, de los últimos años. Y no, o sea, todo ha implicado una lucha de ellas y ellos. Todo se ve reflejado de una exigencia de ir a acudir a instancias internacionales, instrumentos internacionales y decirle al Estado, tenemos este derecho y a que se les reconozca. En cuanto a la simulación, también hay que recordar que se está distribuyendo el poder y eso por esta visión también patriarcal cuesta mucho trabajo, ¿no? Es una figura, desde el patriarcado también es el quedarse con el poder, ¿no? Ver la forma en cómo hago, así sea muerto, pero veo cómo le hago para llegar hasta donde se pueda y no soltar el poder. Y me parece que en los sistemas normativos nos dan lecciones de ese tipo de cosas, ¿no? No solo es el poder para mandar, sino también es un asunto de servir y por eso hay que estar muy atento a lo que se hace allá. Me parece que dan lecciones muy importantes sobre la distribución del poder, sobre el ejercicio del poder, sobre el servicio, sobre el bien para la comunidad. Y estos mecanismos de participación, de democracia directa, dan muy buen ejemplo de ello. Sin embargo, no escapamos de actores que buscan estas lagunas legales para cometer actos de simulación y que los hemos vivido con candidaturas indígenas, con personas transgénero, y pues ahí están, y ahí quedan sus nombres registrados para que la historia los juzgue, pero no se escapa, y por eso necesitamos todos y todas estar muy vigilantes. Sí, es una realidad que no nada más en este problema, sino en varios problemas que carcomen a la sociedad mexicana, la acción ciudadana es rebasada por la acción gubernamental, ¿no? De repente se empieza a legislar a partir de ya acciones ciudadanas, y creo que este es el caso. Así es. Ahora, otro tema que también me interesaba cuando me puse a indagar mucho más de esto, porque les decía, soy ignorante en muchas cosas y era uno de los temas, sin embargo, me empapé mucho más del tópico y me llegó a interesar bastante. Otro de los temas son los roles de género, ¿no? Lamentablemente en la sociedad mexicana está la esencia del machismo, hay una cultura del machismo, ¿no? Entonces, cómo esta cultura del machismo también le genera un problema a la mujer para participar en la vida pública. Porque mientras un hombre nada más tiene que hacer el servicio social en la comunidad y integrarse a las cuestiones políticas del municipio, una mujer tiene que ser esposa, ama de casa, madre, y además integrarse. ¿Por qué? Porque hay este estado de machismo todavía, ¿no? Entonces, Rita, ¿cómo ves esa situación en donde los roles de género también impiden entrar a la vida pública a la mujer indígena? Sí, por supuesto, más las condiciones en las que viven en muchos de estos municipios, ¿no? A veces que no haya agua potable implica un trabajo todavía mucho más pesado en casa, ¿no? O el asunto de las escuelas, hay escuelas que no están en la ranchería, en la agencia, y hay que caminar a la cabecera y es tiempo, ¿no? Y está dedicado a las mujeres. Esto pues nos atraviesa a todas y todos las cuestiones de género, pero también hay sistemas normativos indígenas donde han demostrado que esto se cambia, los sistemas normativos son flexibles y se están adaptando. A mí ya en algunos talleres que todavía me tocó ir a dar cuando esto era presencial, cuando preguntábamos como quién hace estas actividades específicas de cuidar a los hijos, me daba un gusto que muchas mujeres decían, eso ya está cambiando, ¿no? Ya ahora ya se están compartiendo la responsabilidad. No sé en qué medida, pero las mismas personas señalan que ya no es como tan fuerte y que bueno, todavía requiere mucho más para hacer el cambio, y si para nosotros está costando mucho trabajo, también para estas comunidades lo es. Pero hay unas donde ha habido presidentas municipales y los esposos han acompañado este trabajo con mucho respeto, entendiéndolas desde ellos como figuras de autoridad y dando el apoyo que daría no una esposa, pero sí como en este asunto de pareja, de entender que ellas son las del poder
y que ellos se mantienen a un lado con su espacio, con su tiempo, que esto ni los hace menores, ni mucho menos, entienden su liderazgo de ella y dejan que ella, sin estarlas obstaculizando ni violentando, puedan hacer su trabajo, y lo han hecho muy bien. Yo conozco un par de ejemplos, y ha sido más en caso de mujeres jóvenes, pero eso le toca también hacer a los hombres indígenas, ¿no? También revisarse y dejar de ser una carga para las mujeres, ¿no? Y que atiendan también sus necesidades, su casa y sus hijos. Esa famosa palabra que es la deconstrucción, ¿no? La deconstrucción del hombre en la sociedad mexicana. Elisa, con respecto a los roles de género, ¿en tu carrera política has encontrado esta problemática latente? O sea, ¿sí has tenido que vivir con los problemas de los roles de género? Sí, totalmente, es una realidad presente, desafortunadamente, pero que se ha hecho mucho trabajo también para poder ir haciéndolo de lado. El tema de los roles en el ejercicio de las funciones para las mujeres que participan ha derivado incluso en violencias terribles, ¿no? Porque tenemos casos de regidoras que han llegado y son relegadas por el hecho de ser mujeres a funciones como el aseo de los baños, como el aseo de la presidencia municipal, el que cuando hay faenas o tequios son las responsables de cocinar, de dirigir, etcétera. Y entonces las mantienen haciendo actividades que no son para las que fueron electas. Y ahí está uno de los grandes retos en los que se ha coordinado de manera buena con las instituciones, porque las instituciones han aportado también en cursos de capacitación, de sensibilización, de proporcionar conocimientos e información a las regidoras en funciones o síndicas o presidentas municipales de las funciones que tienen que desempeñar. Recordemos, estamos en un sistema patriarcal que lucha, como dice nuestra compañera Rita, con mantenerse vigente, ¿no? Y entonces cada espacio ganado implica un punto menos para este sistema patriarcal. Entonces hay una resistencia terrible que deriva en violencias muy terribles también, ¿no? Y podemos señalar incluso hasta feminicidios por causa de una resistencia para evitar que las mujeres estén en estos espacios de toma de decisión. Y los roles es una constante, ahí sí tenemos que seguir trabajando muchísimo, porque como muchos de estas prácticas vienen delegados desde que nacemos las mujeres, o sea, viene allí una construcción tan tremenda, tan pesada para las mujeres, que incluso para muchas pudiera darse hasta en un esquema normal, ¿no? De llegar, y entonces es ahí donde entramos más mujeres que estamos sosteniendo también esta lucha. En mi caso, por ejemplo, iniciamos cuando yo estuve como presidenta municipal con formar una red de mujeres indígenas en cargos municipales en la zona de La Cañada. Y esto nos permitía justamente visibilizar la problemática, intercambiar experiencias cotidianas en el ejercicio de las funciones, y entonces notábamos una diferenciación entre las mujeres que sí accedían a estos espacios para decidir, y las otras compañeras que, aunque querían, eran descolocadas por el presidente municipal o por el síndico municipal. Entonces, pero cómo van cambiando incluso las perspectivas de las mismas mujeres cuando nos arropamos y nos acuerpamos entre las mujeres, ¿no? Porque vemos claramente cómo van creciendo en este ejercicio de su derecho, y eso es algo muy importante, y lo que ha sostenido precisamente y ha permitido el avance de la agenda en materia de derechos políticos de las mujeres. Datos de la Unión Parlamentaria del 2019 mencionan que la violencia política ha llegado hasta el 75% de las mujeres que ostentan un cargo público, ¿no? De alguna manera. Y ha sido de las más impunes, perdón. Exactamente, ¿no? Porque también existe un desconocimiento por parte de las instituciones, que ahí también es otro tema que vamos a aterrizar, del concepto de la violencia política en razón de género, que es un tema que vamos a abordar. Diputada, las mujeres, tal vez sea un paradigma mío, pero las mujeres ostentan cargos en el cabildo, pero las estadísticas mencionan que los cargos dentro de las autoridades ejidales y comunales son en la mayoría del hombre. ¿Cuál cree que sea la razón, la causa del fenómeno? Sí, de fondo es lo que tú anteriormente preguntabas, ¿no?
los roles. Incluso si tú revisas, en un principio la participación de las mujeres en el ámbito político estaba reflejado en las regidurías de educación y de salud, porque se cree que las mujeres ahí es donde pueden desempeñar mejor sus aptitudes, ¿no? En este sentimiento de que estamos hechas para ciertas cosas. Y para las otras estructuras, como mucho tienen que ver con acciones en comunidad, de faenas, de tequios, de ir a limpiar, de hacer este tipo de cosas que también son muy encaminadas hacia solo hombres, entonces a las mujeres ni siquiera nos miran para esos lugares, ¿no? Ya hay la conquista y tenemos ya muchas presidentas también en estas estructuras, y la verdad es que nos llena de mucho orgullo y mucho ánimo, porque entonces más mujeres se están atreviendo ya también a participar de manera activa, ya no nada más son parte de la asamblea, sino ya están dentro de estas posiciones tan importantes. Bueno, vamos a ir a un corte comercial, dejamos la conversación hasta aquí y volvemos a Intersección. Estamos de vuelta en Intersecciones y antes de continuar con esta charla tan amena, pero también tan enriquecedora que tenemos con Rita y con la diputada Elisa Cepeda, quiero agradecer al Hotel Oaxaca Real por abrirnos las puertas durante este programa. Y regresemos a la charla, Rita. Una pregunta, y creo que me salté desde el sitio. Desde el ámbito jurídico, ¿cómo se ha lidiado con esta problemática de empatar los sistemas normativos internos y además la participación de las ciudadanas, ¿no? De las comunidades indígenas? ¿Cómo ha hecho el ámbito jurídico ese trabajo? Pues aquí lo que le corresponde a las instituciones y al sistema jurídico positivo como el que tenemos es ser respetuoso, ¿no? Estos sistemas dan gobernabilidad, dan gobernanza. Tenemos mucho que aprender porque ahí son mecanismos de democracia directa. La gran mayoría, también hay sus excepciones, ¿no? Hay también municipios donde hay cacicazgos todavía, donde es muy complejo la participación de las personas, pero hay avances. Pero a las instituciones y al sistema nos queda ser muy respetuosos, intervenir en aquello que también la ley lo señala, cuando hay violaciones a derechos humanos. Y en el caso de la participación de las mujeres es un derecho humano y ahí sí se interviene, pero tampoco de manera impositiva, ¿no? Porque también esto genera que no haya avances, que también se sienta como este asunto de por qué nos van a imponer, ¿no? Siempre imponiéndole a las comunidades indígenas como si no pudieran darse sus propias normas, sus propios avances. Entonces, solamente es importante como acercar la información, señalarlo. Yo estuve en el Instituto Electoral y justo optamos por eso, no por llegar a imponer y decir, ya está la paridad en partidos políticos y también ustedes. No, fue una manera respetuosa, comenzamos a hacer exhortos, comenzamos a mandar oficios, a ver, ya hay una reforma, después se reformó el artículo 2 constitucional, les hicimos saber esto, vayan revisando su sistema normativo y vayan viendo cómo van incorporando a las mujeres, escuchándolas, porque también no se trata de que ellos ahora les impongan a ellas, ¿no? Sí. Sino también dar esta oportunidad de escuchar, y me parece que ha avanzado bastante muy bien. En el 2019 ya hubo 137 cabildos paritarios, lo cual pues nos habla de aquello que hubo en algún momento resistencia, porque sí la hubo. También ahora que las mujeres se están involucrando, ya se está también siendo parte ya de esta visión y de avanzar. Entonces, en lo jurídico,
ser lo más respetuosos, lo menos que se puede intervenir en estos sistemas que tienen perfectamente sus procesos marcados, y solamente ahí donde haya violaciones a derechos humanos, que es donde marca la ley, ahí es donde se tendría que entrar y revisar muy bien cómo se hace, ¿no? Para no transgredir, para no romper un sistema, siendo respetuosos, escuchando y haciéndolo también desde una visión multicultural, ¿no? Y pluralista. ¿Crees que el exhorto entonces y no la prohibición es lo que ha fomentado que las comunidades indígenas digan, bueno, vamos a evaluar la participación de nuestras ciudadanas y vamos a comenzar a hacer las modificaciones pertinentes dentro de nuestra propia legislación? Eso es como lo que le ha tocado hacer a las instituciones desde aquí, pero también las mujeres de allá han dicho sí queremos participar, ¿no? Porque luego aquí venía y decían es que no quieren, las mujeres no quieren o no pueden porque tienen muchas cosas que hacer, entonces no pueden. A lo mejor más adelante, ¿no? Pero las mismas mujeres decían, a ver, espérame, sí quiero, ¿no? Y a lo mejor soy la única aquí en el municipio, pero sí quiero, y ahí estaba, pero te va a tocar ir al monte, voy al monte, ¿no? Pero vas a hacer, yo lo hago. Y entonces han sido también evidencias de que las mujeres quieren participar. Entonces ha sido por un lado las instituciones no siendo invasivas, pero sí diciendo los derechos que se tienen y las mujeres haciendo uso de ejerciendo sus derechos. Un trabajo en conjunto, Así la es. Ciudadanía junto con el sistema en sí, ¿no? Sí. Y diputada, desde el ámbito político, ya lo habíamos llegado a hablar, que desde el consenso, ¿no? Pero desde el ámbito político se han realizado las modificaciones pertinentes para generar este consenso entre los sistemas normativos internos y las mujeres indígenas. Sí, ha habido avances muy importantes. Tenemos ahí ya salvaguardado en la Constitución Política el respeto a la autodeterminación de las comunidades, siempre y cuando no se transgreda el derecho de las mujeres. Y esto a mí me parece importante porque es justo esto que las instituciones han ido también asimilando y en las que han ido aportando con acciones afirmativas. Esto que menciona el maestra Rita, el IEPCO tuvo una acción muy importante en elecciones pasadas donde establecía precisamente ya a modo de sugerencia que ya incorporaran a mujeres, y se empezó así desde por lo menos un espacio que ya esté ocupado por alguna mujer. Y esto dio precisamente pauta a que ya se fuera arraigando en las comunidades que tenían que estar, incluso por ley, las mujeres ahí, ¿no? Que era como una sentencia muy fuerte para las comunidades que tradicionalmente habían nombrado cabildos de puros hombres. Se ha ido avanzando bastante bien. En el año 2020 tuvimos una reforma muy importante en materia de electoral, y se enmarcó justamente ya la participación de las mujeres como proyectada para tener cabildos en sistemas normativos indígenas internos para 2023 de manera paritaria. Entonces había también ahí opiniones en las que tenía que ser desde este proceso ya inmediato. Sin embargo, hubo bastantes valoraciones porque no queremos escenarios en el que precisamente por incidir o por transgredir a estas formas de decisión comunitaria se generara violencia para las mujeres, ¿no? Entonces, digamos que se ganó un poco de tiempo para ir todavía trabajando, ir terminando de afianzar, incluso ya lograr que se comprenda que las mujeres vamos a estar en un 50% representando en los ayuntamientos. Esto es bastante importante. Tuvimos también ya avances legislativos para poder enmarcar la violencia política en razón de género, y creo que Oaxaca es uno de los estados que tiene reformas de avanzada a nivel nacional y que de ahí han tomado incluso otros estados para poder replicarlos, y ha sido bastante bueno porque Oaxaca ha dado justo esa proyección, ¿no?, de la importancia de las mujeres y las mujeres indígenas llegando a estos espacios, y que sean también más mujeres indígenas las que estén procurando la estabilidad de la participación política de las mujeres. Cuando yo escucho la afirmación de que la participación de las mujeres es un derecho humano, a mí me llena de bastante entusiasmo, porque es así como lo defendemos, como un derecho humano, y es así como todas las mujeres debemos entender esta participación. Tenemos el derecho humano de
de aspirar, de estar, de buscar. Y eso nos genera a nosotras un compromiso muy grande, ¿no? Porque vamos descubriendo incluso desde lo local a muchas mujeres más que sin siquiera formar parte de un proceso de elección están acompañando a otras mujeres y están fortaleciendo y están animando. Mira, mencionabas hace rato lo difícil y esto que dificulta los roles que se han establecido. En las comunidades, por ejemplo, teníamos la dificultad de que no se nos quería reconocer a las mujeres el derecho a participar porque no habíamos tenido un escalafón, ¿no? de participación dentro de la comunidad y también ha sido un logro muy grande en esta lucha porque justo hemos llegado a que se comprenda que no necesitamos pasar por un escalafón de puestos porque ocupamos mucho tiempo las mujeres dedicadas a la construcción de la comunidad sin que siquiera se nos reconozca. Entonces, en ese sentido también se ha volteado esa mirada para que las mujeres sean incorporadas sin estas exigencias, que no transgrede, porque se está haciendo de una forma muy respetuosa y muy consciente. Y es algo maravilloso cuando las mismas asambleas entonces ya defienden y procuran la permanencia de las mujeres. Y también tenemos ejemplos maravillosos en el Estado donde ya son las determinaciones en asamblea las que están colocando a mujeres muy aguerridas y firmes para el desempeño de este papel. Al final las mujeres hicieron un servicio dentro de la construcción de las comunidades desde anterioridad, ¿no? Es correcto. La diputada tocaba un tema sumamente interesante que es la violencia política de género. Y hablábamos fuera del aire que la violencia política de género parece ser un concepto a veces nuevo para ciertas instituciones u órganos dentro de los mismos municipios. ¿Qué tanto, desde la academia, Rita, qué tanto se puede observar ese desconocimiento? Porque ya estamos en un punto en donde la mujer indígena se empodera para alcanzar puestos públicos. Pero en las instituciones, cuando se transgrede, cuando se debe proteger a la mujer indígena, cuando se debe de prevenir este tipo de violencia, ¿qué tanto le falta o en qué estado están en las instituciones actualmente y los órganos dentro de los municipios? Es complejo en ese asunto. Creo que todas las mujeres estamos como ahí en un riesgo, porque acuérdate pues que normalmente el que violenta es alguien con poder, ¿no? Hombre además, ¿no? Y ahí y con las instituciones. Entonces luego es bien complejo que se quieran aventar a poner medidas cautelares e incluso a diferenciar la violencia política de la violencia política en razón de género, cómo tiene un impacto distinto para las mujeres, ¿no? Entonces, en sí es complejo, pero para las mujeres indígenas todavía más, porque hay que entender sus contextos, ¿no? Qué medidas cautelares se tendrían que dictar, ¿no? No basta a lo mejor una guardia. Pasó mucho todavía antes del 2019, que si les ponían un custodio, ellas tenían que pagarles la comida o buscar dónde durmiera, entonces era una carga para ellas, ¿no? Entonces, si no se entiende como el contexto en el que están viviendo, pues lejos de ayudar, pues se les carga todavía a ellas más responsabilidades. Y yo le apostaría mucho a la misma protección que sí le puede dar la comunidad, ¿no? Esa es una de las ventajas que tienen estos sistemas que son de una democracia directa, porque si ellos las eligieron, también ellos pueden frenar, ¿no? En algunos casos ha servido que la misma comunidad le dice al violentador, ya, ¿no? Ella es autoridad y se respeta. Creo que han sido pocos todavía, pero creo que tiene que llegar a esta parte para que desde ahí tengan esta defensa, ¿no? Lo jurídico todavía es complejo porque te digo esto, ¿no? Si les mandan un custodio, en algún momento en el instituto donde estaba, se pensaba en unas medidas cautelares de decirle, deja de violentar, ¿no? Y yo era así como de, no podemos decirle eso al violentador, un oficio donde le digas, ya te dije que ya no violentes, ¿no? Una padre, no. Una madre tratando de educar a uno. Exactamente, entonces le dije, no, tendremos que revisar qué otras instituciones pueden colaborar, vamos a hacer un estudio. Ahora ya la reforma
del 2020 a nivel de las leyes generales y federales y la local, dan esta posibilidad de revisar los asuntos, de que más instituciones se metan a ver bien qué es lo que se necesita, hacer un plan de seguridad integral que pueda de verdad ser preciso para las necesidades que se tienen para las mujeres, que es muy específico en las comunidades indígenas y que hay que atenderlo desde esa visión y desde esa perspectiva. Que desde ahí pudiéramos comenzar con el tema preventivo. ¿Hay un proyecto, un plan en el tema jurídico para la cuestión punitiva? O sea, que se castigue con más severidad a los que violenten de manera... Sí. ¿Hay un avance con respecto a eso? En las leyes generales que se reformaron, donde ya queda establecido el delito de violencia política, se aumentan las penas cuando se trata de mujeres indígenas y se tiene que revisar, también lo señalan las leyes, la interseccionalidad, ¿no? Cómo les está afectando, y sí, las penas más altas para quienes cometen ya delito, pero aparte cuando es contra mujeres indígenas específicamente. Ahí si me permites, ahí me gustaría abonar que en Oaxaca también se tuvo el gran logro de que hay un sentimiento de las mujeres que han sufrido violencia política en razón de género, de que son como voces en las denuncias echadas al aire. Y eso motivó justamente el poder lograr hacer las adaptaciones al contexto oaxaqueño para que en lo inmediato se pudiera ver sanciones para los violentadores. Y entonces se creó, se dieron herramientas al IEPCO, al Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca, para que justo pudiera interrumpir incluso candidaturas, evitar que tuvieran candidaturas personas que han violentado en razón de política o de género, o incluso que son deudores alimentarios, ¿no? Entonces, esto ya los deja fuera de posibilidad de tener una candidatura, y esto causó, la verdad es que fue bastante bien aceptado, porque eso es lo que necesitamos las mujeres. Muchos años fue porque ha sido parte de la lucha y de la conquista, ¿no? de esto, que el lograr las sanciones, el que se le pudiera poner un alto al violentador, a la persona violentadora. Y creo que ahora lo tenemos. Creo que este ejercicio que se avecina va a tener más cuidados, va a estar más vigilado, y vamos a poder tener justamente a personajes que ya no van a poder participar, porque ya hay sentencias incluso de personas que han cometido violencia política en razón de género, y ya es un logro de esta reforma de 2020. Entonces vamos construyendo, creo que vamos avanzando de manera importante, y esto va dejando también una especie de tranquilidad y de motivación también para las mujeres que están adentradas en el ámbito político, porque ya están dando resultados de castigo para personas que estén ejerciendo violencia. Que justamente para ahí iba, diputada, con respecto a los políticos, a la vida política de nuestro Estado. ¿Han existido avances entonces a partir de esta reforma constitucional? ¿Han existido avances también en cuestión punitiva? ¿Han existido avances en la vida política para lograr castigar a los violentadores, ¿no? Era mucho de lo que yo quería hablar con usted, porque ya usted abandera la Escuela de Formación Política para Mujeres Indígenas, pero sería necesario también abanderar un proyecto en donde se eduque a los órganos locales y a los órganos municipales para que también conozcan de esta nueva perspectiva que se está llevando a cabo a nivel legislativo. Sí, hemos insistido también desde el ámbito legislativo en esto, en que los tribunales puedan ejercer con esta perspectiva de género, pero más allá, o sea, necesitamos que las instituciones actúen con esta interseccionalidad, porque tenemos un Oaxaca tan pluricultural, que es la perspectiva de género, la perspectiva intercultural, la perspectiva indígena sin componentes raciales, ¿no? Y la perspectiva de derechos humanos. Entonces debe ser así, cuidando todo para no transgredir a ningún ser humano. Y
ahí es donde está la insistencia, donde cuando nos toca a nosotras participar dentro de las instituciones, pues estamos ahí como cuchillito de palo duro y duro y duro para lograr ir cambiando esta mentalidad. Ha sido muy complejo, ha sido difícil y nos ha tocado experimentar violencias también dentro de las instituciones, ¿no? Porque se piensa que son esquemas que así deben de estar. Ha habido expresiones incluso de que por qué las mujeres, y sabemos qué peligrosa es la política, por qué insistimos en estar dentro de ella, y lo encontramos, son pensamientos de actores políticos y de funcionarios públicos que están vigentes y que tienen estas manifestaciones. Entonces imagínate lo difícil que es avanzar contra esto, pero también hemos encontrado a grandes aliados dentro de las instituciones y dentro del ámbito político. Y yo creo que en esta legislatura, en la 64 legislatura, ha habido coincidencia y ha habido un tema de construcción también a favor de la agenda de las mujeres y hemos visto reflejado en este tema de la participación política de las mujeres. Y yo reconozco y en mi análisis veo la importancia que ha tenido que seamos un Congreso paritario, un poquito más del 50% de mujeres actuando, en donde hay quienes están convencidas y convencidos de apuntalar esta agenda, y eso ha permitido. Entonces son de estos resultados que ya vemos de manera pronta, que resulta demasiado favorable el tener a las mujeres en estas proporciones, ¿no? Del 50-50. Claro. Bueno, se nos está agotando el tiempo aquí en Intersecciones, pero antes de terminar quisiera hacerles una última pregunta. Según el panorama que ven, concretamente, pienso que la mujer, y sobre todo la mujer indígena, está preparado para altos cargos, altos puestos, ¿no? Una presidencia, por ejemplo. La pregunta es, porque pienso que es una cuestión completamente diferente, ¿el país está preparado para tener una presidenta indígena? Me parece que ya nos dio ahí luces Marichuy, que intentó ser presidenta por la vía independiente, y reflejó lastimosamente que todavía hay mucha gente con estos prejuicios, que todavía discrimina a las personas de pueblos y comunidades indígenas y a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Entonces sí se requiere todavía un trabajo que va mucho más allá todavía de la formación. Tiene que ser desde la escuela, empezar a llevar esto que ya sabemos que reconoce la Constitución, que es que México es un país plural, pluricultural. Entonces lo tenemos que tener en la conciencia y dejar de discriminar por estas razones y pensar que solamente hay ciudadanos de primera y de segunda, y unos que sí pueden gobernar y estos no, porque no me gusta cómo se visten o porque me choca aquí en mi cabeza su color de piel, cómo hablan, ¿no? Entonces tenemos que dar un avance. Me parece que sí andamos Marichuy, yo doy un taller sobre esto y tengo las imágenes de las cosas que decían sobre ella al hacer esta manifestación de querer ser presidenta de la República. Entonces sí hay que trabajarlo y falta un rato por hacer y ojalá ya se dé. Parecería que estamos en pañales todavía, ¿no? Así es, desafortunadamente. Sí. Diputada, de igual manera, clasismo, machismo, racismo, son partes lamentablemente de la esencia cultural de nuestro país. Es la misma pregunta, ¿está preparado nuestro país para tener una presidenta indígena? Creo que se está construyendo el camino para eso. Sí, falta mucho, falta deshacernos de todas estas formas de pensar que han dañado además muchísimo y que mantienen en el rezago a nuestras comunidades, ¿no? Ha sido demasiado estereotipado el tema de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicano, pero especialmente en este gobierno yo veo que hay un impulso muy importante de dignificación, de reconocimiento, de posicionamiento, de la importancia que tenemos las personas indígenas en la toma de decisiones en estos espacios. Me parece importantísimo las veces que el presidente de la República ha propuesto a mujeres indígenas para ocupar espacios. No lo habíamos tenido antes y esto da justamente una proyección hacia el interior de las comunidades de que son cargos totalmente a aspirar, que podemos tener esa posibilidad y que
entendiendo como esto que decimos, un derecho humano, debemos estar en esos espacios. Entonces, creo que se van construyendo, creo que sí fue muy lento el caminar en un principio, pero ahorita se está trabajando a marcha forzada y se van dando resultados muy importantes en todo el país. Y Oaxaca, no me canso de repetirlo, ha sido un estado que ha avanzado de manera importante en el tema de la participación de las mujeres indígenas en el ámbito político. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias, Rita, por la participación, por cultivarnos con respecto al tema de la participación política de la mujer indígena. No sé si quieres agregar algo más, Rita. Pues únicamente están muy pendientes esta elección, que es la más grande que tendrá México. También será la más incluyente, y entonces va a haber candidaturas para personas indígenas afromexicanas, y hay que ser muy vigilantes y muy responsables con este proceso electoral. Digo, ya hay un avance en América Latina, ya vemos un avance también en Estados Unidos, que se va abriendo la multiculturalidad. ¿Algo que quiera agregar, diputado? Pues el agradecerles a ustedes este espacio, agradecerle a la maestra Rita todo el acompañamiento y todo lo que ha hecho por nosotras. Siempre ha sido una gran mujer que nos defiende, que nos incorpora, que nos incluye, y mujeres como ellas es la que han permitido que se haga realidad el ejercicio pleno de nuestro derecho, ¿no? ¿Algún contacto para que se puedan enlazar con la Escuela de Formación Política para Mujeres Indígenas? Sí, con mi número personal, que es el 236-103-5156, directamente con un mensajito para programar los módulos que se van a estar replicando en las diferentes regiones del estado de Oaxaca. Ahí nuevamente, que ha sido también nuestra colaboradora en esta escuela de formación como maestra, vamos a seguir procurando esos módulos, maestra, para que nos sigan apoyando. Es una escuela de formación política muy interesante, con muchas actoras, con mucha experiencia, que van entregándonos esos conocimientos. Sin duda tiene grandes catedráticos dentro de la escuela, y muchas gracias a todos ustedes que nos estuvieron viendo hasta este momento en Intersecciones. No me queda más que decir gracias también al Hotel Oaxaca Real, que nos abrió sus puertas, aquí a nuestro patrocinador Café Oaxaca Real y el mezcal Mono de Calenda, que seguramente vamos a degustarlo en un rato más, solamente para cantar. Y que la conversación vaya fluyendo también, ¿no? Muchas gracias a todos, gracias a la producción. Se despide su servidor Alex Hernández, nos vemos en la próxima.